En el tranquilo pueblo donde reside Trayvon, es visto como un prodigio médico al borde de ponerse la bata blanca oficialmente. Su vida, cuidadosamente ensamblada con invenciones y adornos, ha convencido incluso a los escépticos de su destreza médica. Con logros académicos y una historia de vida que podría rivalizar con la de cualquier estudiante distinguido, la identidad forjada de Trayvon es una obra maestra del engaño. Sin embargo, más allá de los bien elaborados cuentos y las transcripciones falsificadas, se encuentra una realidad más sombría. Los verdaderos orígenes de Trayvon están envueltos en secreto, enterrados bajo capas de mentiras. Su yo auténtico es una sombra distante, eclipsada por la brillante fachada de un futuro doctor. Pero esta fachada es más que solo una máscara. Es una ciudadela cuidadosamente construida de engaño, uno sobre el cual Trayvon reina con una sonrisa astuta y una mirada calculadora. Mientras el pueblo desprevenido sigue colmándolo de elogios y anticipación, pocos saben que están alimentando a un charlatán entre ellos. Trayvon, el chico que una vez soñó con logros genuinos, se ha rendido a la seducción de mentiras fáciles y se tambalea al borde de un abismo que promete tanto éxito sin igual como una caída inevitable. Trayvon, el maestro de la mendacidad, teje sus cuentos con la destreza de un compositor experimentado. Su vida, una sinfonía de melodías ficticias, se desarrolla en perfecta armonía para los oídos incautos a su alrededor. Camina por el pueblo, cada paso es una nota en su grandiosa sonata de subterfugio, resonando con la promesa de manos sanadoras que nunca han atendido verdaderamente a los enfermos. Dentro de los sagrados pasillos de su clínica ficticia, Trayvon es el soberano autocoronado, un titiritero que mueve los hilos con el más ligero movimiento de sus dedos. Sus amigos, ahora cómplices, se visten con el atuendo de enfermeras. Sus acciones son un baile bien ensayado al compás del gran engaño de Trayvon. Son el conjunto a su liderazgo, el coro de fondo a su solo, una armonía de simulación y codicia. Pero a medida que el telón se levanta cada día en esta actuación de fraude, las sombras de la verdad empiezan a abrirse paso hacia la superficie. La luz del escrutinio parpadea a lo lejos, amenazando con iluminar los rincones oscuros de su engaño. Trayvon, siempre el director de su narrativa, ahora debe coreografiar un ballet aún más delicado, uno que equilibra el filo de la navaja entre la adoración de un pueblo y el precipicio de la decadencia moral. La noche cae y el brillo de la fachada comienza a apagarse. Los susurros de la conciencia se agitan como hojas en el viento. En la soledad de la oscuridad, el semblante de Trayvon se quiebra, revelando el vacío roedor donde antes residía la verdad. Su imperio, construido sobre arenas de engaño, siente la marea implacable de la honestidad golpeando sus cimientos. Cada ola un recordatorio de la realidad a la que ha dado la espalda. De día, él desfila por el santuario falso, su templo de duplicidad donde se juran promesas vacías en el altar de la avaricia. Sus acólitos, vestidos con la apariencia de cuidado, dispensan placebos con gracia de hechicero. El pueblo, felizmente atrapado en esta ilusión orquestada, no ve la serpiente bajo los pétalos del loto. Sin embargo, hay una tormenta agitada detrás de la quietud en los ojos de Trayvon, un torbellino en ciernes de inevitable exposición. El engaño que ha tejido, una telaraña compleja que brilla con el rocío de la mañana, es peligroso con el peso inminente de la verdad. Trayvon sabe que la actuación no puede sostener la mirada inquisitiva del amanecer para siempre. Se avecina el final, una coda no escrita que amenaza con desentrañar el concierto de la obra de su vida. Con cada elogio, él recibe, las cadenas de su propia creación se aprietan. Trayvon siente el abrazo asfixiante de su mundo fabricado. Cada mentira eslabón en la espiral creciente. El doctor falso debe andar con cuidado, porque el camino que recorre está bordeado por los espectros de la caída, cada uno esperando un paso en falso para arrastrarlo al abismo de la ruina. Al romper el alba, lanzando una luz pálida sobre su castillo de naipes, Trayvon se encuentra al borde del abismo, mirando hacia el vacío de su propia creación. El sol de la mañana, un juez severo, ilumina los bordes desgastados de su tapiz de mentiras tejido. Cada hilo, que alguna vez vibró con el color del engaño, ahora parece frágil bajo la mirada de verdad. En los momentos de quietud antes de que el mundo despierte, Trayvon contempla los caminos laberínticos que ha recorrido su vida. Los ecos de su verdadero yo, un murmullo distante perdido en la cacofonía de falsedades, lo llaman con una atracción inquietante. Sin embargo, está demasiado entrelazado en la red que ha creado, cada hilo una cadena que lo ata a esta existencia fantasmal. El pueblo, aún atrapado en el sueño,
permanece ajeno a la tormenta que se gesta dentro de su querido prodigio. Sin saberlo, el día del juicio se acerca cuando el disfraz se derrumbará y el velo será levantado. Trayvon, el arquitecto de ilusiones, enfrenta la abrumadora tarea de sostener su gran farsa, incluso mientras las arenas del tiempo se le escapan entre los dedos como espectros esquivos. Con cada segundo que pasa, la brecha entre los dos mundos de Trayvon se ensancha, amenazando con engullirlo en su voraz fauce. El crescendo de su engañosa sinfonía aumenta, una tumultuosa obertura hacia un desenlace inevitable. La escena está preparada, el público espera, y Trayvon debe realizar el mayor acto de su vida, no en el escenario de su clínica, sino en la arena de la verdad. El médico falso baila en el filo entre la realidad y el artificio. Cada uno de sus movimientos es un desesperado pirueta para mantener el delicado equilibrio. Pero el peso de sus mentiras recae fuertemente sobre él, una fuerza implacable que busca romper la frágil fachada que ha elaborado meticulosamente. En el corazón del elaborado de Trayvon, Dominio, un día se desarrolla como cualquier otro, bajo la apariencia de normalidad y cuidado. Sin embargo, este día está marcado por un evento, una onda en las aguas tranquilas de su engaño, una visita de su tío James, un hombre de aguda perspicacia y sabiduría mundana. Trayvon, consciente de los ojos perspicaces de su tío, orquesta un ballet de ilusiones, cada movimiento diseñado para deslumbrar y engañar. Al entrar el tío James en la clínica, es recibido por un cuadro de sanación y armonía. Pacientes seleccionados cuidadosamente por sus dolencias menores cantan alabanzas al toque milagroso de Trayvon. Amigos disfrazados de profesionales médicos se mueven por la escena con práctica. Facilidad, cada gesto una nota en la sinfonía de mentiras. Trayvon, el director de esta gran ópera, se encuentra con su tío con una sonrisa, sus palabras impregnadas del dulce veneno del engaño. En una esquina, una paciente, la señora Peterson, una mujer mayor con un sentido dramático, relata su recuperación de una condición debilitante. Su historia, un tapiz tejido con los hilos de la ficción de Trayvon. En otro, un joven, Michael, un amigo juramentado al secreto, cojea con una mueca convincente, solo para recuperarse bajo el cuidado experto de Trayvon. Tío James, su mirada atravesando la apariencia, parece momentáneamente influenciado por el espectáculo orquestado ante él. Sin embargo, bajo la superficie, las preguntas burbujean, un caldero de dudas que hierven bajo la fachada de creencia. Trayvon, percibiendo las corrientes subterráneas de sospecha, teje relatos más intrincados, sus narrativas floreciendo como flores en el jardín del engaño, sus pétalos ocultando las espinas de la verdad. Debajo. Al declinar el día, la clínica se desvanece en el trasfondo de un engaño más íntimo. Trayvon, con la destreza de un actor experimentado, guía a su tío por los archivos de su vida fabricada, cada documento un ladrillo en la fortaleza de sus mentiras. El aire está cargado de relatos de tierras lejanas, de pruebas y tribulaciones superadas. Cada historia una pincelada en el retrato del doctor falso. Sin embargo, cuando el sol se sumerge bajo el horizonte, proyectando largas sombras que bailan como espectros de duda, Trayvon se encuentra atrapado en una red creada por él mismo. Cuanto más lo teje, más fuerte lo atan los hilos, una marioneta enredada en las cuerdas de su gran actuación. La visita de su tío, que debía ser un testimonio de su éxito, se convierte en un espejo que refleja las dualidades de su existencia, el sanador y el engañador, el sobrino y el charlatán. En la luz menguante, el clínica, un escenario para su engaño, se convierte en un crisol, poniendo a prueba la resistencia de las convicciones de Trayvon. ¿Se desmoronará la base de mentiras bajo el peso de la verdad? ¿O el maestro de la mendacidad orquestará otra fuga desde el borde de la exposición? A medida que la clínica falsa de Trayvon prosperaba, una peligrosa confianza echó raíces dentro de él. Comenzó a regodearse en la fachada de su propia creación, la línea entre la farsa y la realidad desvaneciéndose en el olvido. Trayvon, ahora vestido con la armadura de una legitimidad fingida, se adentró más en el abismo del engaño, su audacia reforzada por el eco de sus propias mentiras. Fue durante este cenit de su engaño que la clínica se convirtió en un escenario para un juego más peligroso. Desconocido para Trayvon, los rumores de los milagros de su clínica habían llegado a oídos de la ley. Bajo la apariencia de pacientes enfermos, agentes encubiertos entraron en el corazón del imperio de Trayvon, sus ojos velados pero vigilantes, buscando el hilo que desentrañaría el tapiz de mentiras. Uno de esos agentes, con nombre en clave Hawthorne,
presentó síntomas tan intrincados que habrían desconcertado incluso al practicante más experimentado. Sin embargo, Trayvon, con la confianza de un hombre que había bordeado numerosos riesgos de exposición, navegó la consulta con la gracia de un diplomático experimentado. Su diagnóstico, una mezcla de verdades a medias y jerga médica, fue entregado con tal convicción que incluso Hawthorne se sintió momentáneamente persuadido. Pero no solo la fachada médica de Trayvon estaba bajo escrutinio. Las noches en la clínica comenzaron a transformarse en festejos nocturnos, los pasillos estériles resonando con los ritmos del hedonismo. Amigos y cómplices, aún ataviados con sus batas médicas, bailaban entre luces parpadeantes, la clínica transformándose en una discoteca, mientras la luna ascendía en el cielo nocturno. Estas celebraciones, un marcado contraste con la personalidad diurna de la clínica, se convirtieron en leyenda, un ritual hedonista que desdibujó aún más las líneas de la doble existencia de Trayvon. Sin embargo, incluso mientras los agentes se movían entre la multitud, sus ojos agudos y escrutadores, Trayvon permanecía imperturbable, su actitud inquebrantable bajo el manto de la noche. Su red de influencia, una telaraña tejida a partir de favores y tratos oscuros, se convirtió en su escudo. Abogados de lengua plateada y funcionarios con bolsillos pesados por su generosidad se erguían como centinelas contra él o el asedio de la sospecha. Cada encuentro cercano con la exposición solo servía para fortalecer la determinación de Trayvon. Su creencia en su propio estatus intocable se cementaba aún más. Comenzó a verse a sí mismo, no como el arquitecto de un gran engaño, sino como el legítimo heredero del título que había usurpado. En su mente, había trascendido el papel de un médico falso. Era la encarnación de la mano sanadora, su derecho al título ganado a través del crisol de su astucia. Pero mientras la fiesta resonaba a lo largo de la noche y los agentes se mezclaban en las sombras, la danza del engaño se volvía cada vez más peligrosa. La operación encubierta, un depredador silencioso, acechaba justo bajo la superficie de las festividades, esperando el momento para atacar, para desgarrar el velo y exponer la farsa bajo la dura luz de verdad. En medio del crescendo del engaño de Trayvon se desarrolla un incidente crítico, uno que serviría como heraldo de su caída. Una joven, apenas en su adolescencia y descendiente de una familia cuyo nombre resonaba con poder y privilegio, fue llevada de urgencia a la clínica de Trayvon bajo el manto de la noche. Su condición era grave, el resultado de una peligrosa relación con sustancias. Su vida pendía de un hilo tan delgado que era casi invisible. En la desesperación por proteger su nombre de las miradas inquisitivas del público, la familia confió en Trayvon, inconsciente del suelo de mentiras sobre el cual se erguía su clínica. Trayvon, enfrentado a una situación que superaba a cualquier otra que había enfrentado antes, sintió el peso de la realidad caer sobre él como una ola implacable. Con la vida de la chica en sus manos, reunió su arsenal de habilidades fabricadas, una jugada que mantenía la respiración de todos los presentes. La clínica, una vez un antro de alegría y engaño, transformado en un frenético teatro de vida y muerte. Trayvon y su grupo de profesionales falsos trabajaban arduamente. Cada acción suya era un testimonio de la peligrosa farsa que habían sostenido. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la chica permanecía en silencio. Su condición, un reproche contundente al título no merecido de Trayvon. A medida que las horas transcurrían, la apariencia de control comenzó a desmoronarse, revelando el caos de la desesperación debajo. Trayvon, atrapado en el vórtice de su propia creación, luchó contra la inexorable marea de la verdad. La operación encubierta, esperando su momento, lo encontró en medio del tumulto. La revelación fue rápida, los agentes dejando a un lado sus identidades veladas para enfrentar el engaño de frente. En la malicia que siguió, la clínica fue invadida. La firme mano de la ley arrestó a aquellos que habían bailado demasiado tiempo en el mascarada de engaño. A medida que los servicios de emergencia se hicieron cargo, llevando a la niña con una chispa de esperanza aferrándose a ella, el mundo de Trayvon se derrumbó, los cimientos de su imperio convirtiéndose en polvo. Las secuelas fueron cataclísmicas. Las noticias, ávidas de escándalo, se deleitaron con la historia, los titulares resonando con la ruina de reputaciones que se pensaban intocables. La joven, por algún milagro, encontró su camino de regreso desde el abismo. Su recuperación, un testimonio silencioso de los verdaderos héroes que trabajan en la luz de verdad. Trayvon, una vez titiritero de su propia narrativa, se encontró atrapado en las consecuencias de sus acciones y una historia de advertencia grabada en los anales de la infamia. La clínica, ahora una cáscara vacía, se erguía como un recordatorio contundente del peligroso camino del engaño
y la inevitable justicia que sigue en su estela. En la quietud de su celda, Trayvon emprendió un viaje de redención. Las barras de hierro un marcado contraste con la libertad de sus engaños pasados. Con el tiempo extendiéndose interminablemente ante él, recurrió a la palabra escrita, vertiendo su remordimiento en cartas dirigidas al tío James. Cada palabra era una súplica de perdón, un testamento de la transformación que estaba ocurriendo dentro de los confines de su celda. En medio de la introspección y la soledad, Trayvon encontró un aliado inesperado en el conocimiento. Los textos médicos se convirtieron en su consuelo, las páginas una ventana al mundo que una vez había imitado. Con un fervor nacido de un deseo genuino, se sumergió en las profundidades de la medicina, su mente absorbiendo las verdades que una vez había evitado. El arte y la ciencia de sanar, que antes era una fachada, comenzaron a echar raíces en el terreno fértil de su nueva sinceridad. Los lazos con su pasado, los amigos que una vez se habían deleitado en la farsa, se convirtieron en recuerdos distantes, su atractivo desvaneciéndose como sombras al amanecer. En su lugar, un lazo fortalecido por la adversidad y la verdad comenzó a formarse con Miranda, la mujer que había permanecido a su lado, su amor inquebrantable incluso ante la traición. Miranda, quien una vez fue una actriz en el teatro de mentiras de Trayvon, surgió como un faro de esperanza, su amor, una constante en el tumulto de la agitación de Trayvon. A medida que las estaciones pasaban, el camino de Trayvon lo llevó de regreso al mundo, un hombre cambiado con las cicatrices de su pasado y la humildad de su penitencia. La pequeña e íntima boda, ambientada en el trasfondo de un nuevo comienzo, fue una confluencia de aquellos que habían soportado la tormenta a su lado. El aire estaba lleno de la promesa de nuevos comienzos. Los ecos de sus votos, un solemne compromiso con el futuro que construirían juntos. Tío James, su llegada sin anunciar, estaba en la periferia, su presencia un pilar silencioso de fortaleza. Al dar un paso adelante, su bendición llevó el peso del perdón, un gesto que selló la reconciliación. Trayvon, de pie junto a Miranda, sintió como las cadenas de su pasado se disolvían, el espectro de clínico desvaneciéndose en los anales de una lección aprendida. A medida que las notas finales de la ceremonia se desvanecían en el crepúsculo, Trayvon, ahora armado con el conocimiento y la convicción de un verdadero sanador, miró hacia el horizonte. El camino por delante estaba pavimentado con las piedras de la redención, cada paso un testimonio del hombre en que se había convertido. Los votos intercambiados no eran simplemente la unión de dos corazones, sino un pacto con la vida misma, una promesa de honrar la verdad, de valorar la santidad de la curación y de forjar un legado enraizado en la autenticidad del ser. En este rincón tranquilo del mundo, entre el círculo de amigos y las bendiciones de un tío que antes estaba distanciado, Trayvon y Miranda emprendieron el viaje de sus vidas, sus caminos entrelazados con los hilos del amor genuino, el respeto y una visión compartida del futuro. La historia de Trayvon, el médico falso, encontró su cierre no en los ecos de la infamia, sino en la promesa silenciosa de una vida renacida de las cenizas de su propia desaparición. Esta conclusión lleva la historia de Trayvon a cerrar el círculo, desde las profundidades del engaño hasta las alturas de la redención, cerrando con una nota de esperanza y nuevos comienzos.